Hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Damos un saludo a Didier Camelo, que se acaba de unir, Dimaquiro 26, Anatarte 4 se unieron, Guti Kevin, Guti, raya al piso Kevin 729, Mulata raya al piso C8, Paola raya al piso Padilla, raya al piso Collantes. Bueno, aquí se siguen uniendo, por favor me van colocando el emoticon con la manito, con el dedito arriba, por favor, si me escuchan bien, por favor. Bueno, damos un saludo a Lady Natalia, J. Sebastián SPM, quien es nuestro director de la revista El Ático. Bienvenido. Y bueno, damos bienvenidos todos los que se conectan a esta transmisión y hoy vamos a tener un tema muy chévere. Bueno, que genera un poco de miedo, les confieso. A mí me genera un poquito de miedo, pero bueno, es interesante ese morbo de saber un poco más, de profundizar. Hoy, el tema que tenemos hoy es de demonología. Vamos a hablar de demonología. Y nuestro invitado es el padre Cristian Piedrahita. Perdón, lo buscamos, que ya está conectado. O sea que el padre Cristian ya se está conectando para que comencemos esta transmisión. Bueno, padre, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te ha ido? Padre, si nos escuchas bien. Sí, perfecto. Perfecto. Espérate un segundito. Ya. Bueno, entonces le damos la bienvenida al padre Cristian Piedrahita, pues él es sacerdote luterano, independiente, licenciado en Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Católica del Norte. Se formó en Teología Luterana, especializándose en Angeología, Demonología y Exorcismo. Es también maestro de Reiki y sanador pránico angelical y terapeuta cuántico angelical. ¿Listo? Entonces, padre, por favor, regálanos un saludo a todos nuestros seguidores. Yo sé que tú haces parte ya de la familia del Ático y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Aquí contento de estar colaborando con el Ático. Yo siempre felicitaré a la revista y a todo el grupo de trabajo por la buena labor que hacen sobre estos temas, de informarlo con seriedad, con profesionalismo, con la idea siempre de llevar una buena información para las personas. Entonces, muy contento de estar de nuevo en un en vivo del Ático, dándole la bienvenida a todos los que se conectan, con muchas ganas pues de conversar con todos ustedes. Perfecto, padre. Bueno, les recuerdo a todos los seguidores que por favor vayan dejando sus preguntas, sus comentarios, que yo poco a poco iré comunicándoselas al padre, pues para que podamos entrar en esta conversación. Y el tema de hoy, demonología, para que profundicemos y bueno, como que despejemos dudas. Bueno, padre, para entrar en tema, en contexto, ¿qué es la demonología? Bueno, la demonología se puede definir como una rama de la teología que estudia la naturaleza del demonio y de todo el ser maligno, por decirlo de alguna manera. La demonología está hermanada con la angeología, porque hay que recordar que el estudio del demonio es también el estudio de un ángel caído y por lo tanto, cuando se profundiza en demonología, se debe profundizar en angeología. Las dos están totalmente hermanadas, pero la demonología se enfoca o se enmarca en la naturaleza del demonio como tal. Muchas personas dicen que involucrarse en el estudio pues de este tema es un poco como, bueno, no sé, como feo, pues tienen como esa concepción, pero la realidad es que la demonología tiene mucha relación con la parte religiosa.
Sí, claro, completamente. Digamos Esto, que no es posible estudiar demonología si no tienes un estudio básico teológico, o sea, si no tienes una base espiritual, porque la demonología no está enmarcada en conocer al demonio para invocarle, digámoslo así, o conocer al demonio para profundizar en sus energías solamente, sino que desde la parte espiritual conoces e interpretas la facción del mal. Digamos que todo en lo que existe hay luz y oscuridad, hay bien y mal, hay arriba, hay abajo, y también dentro de la vida espiritual es muy importante estudiar la sombra, la oscuridad, y en este caso, especialmente dentro de la corriente del cristianismo, pues lo catalogamos como demonios. Entonces la demonología no se estudia ajena a cualquier tipo de espiritualidad o crecimiento espiritual. Incluso dentro de nuestras iglesias o instituciones, quienes estudian demonología están enfocados precisamente a todo el trabajo que es liberación, sanación y exorcismo. No es posible estudiar demonología como un hobby, por lo menos no de manera profesional. No se estudia como un hobby o simplemente el morbo de conocer sobre demonios y cosas por el estilo, sino que tiene un marco espiritual y un enfoque precisamente para trabajar contra el mal. listo, padre. Aquí damos la bienvenida a Maya Rayalpisto Selmira, que se acaba de unir, Diarok, Frank MG03, F. Evelyn 7016, Sami Arias 18, Santiago Ritz Pareja. Bueno, allí ya se han conectado varias personas. Por favor, van dejando sus preguntas, sus comentarios, que yo poco a poco también les voy comunicando para que el padre les pueda generar, o sea, despejar un poco sus dudas. Padre, en la Biblia, más o menos, pues, no sé cómo decirlo, en el Génesis, o bueno, no sé, se habla de Luzbel, quien era uno de los ángeles más hermosos y más inteligentes, es lo que dice más o menos como la historia y la escritura bíblica, que por su soberbia, pues fue expulsado de los cielos. Desde tu formación luterana, ¿compartes este mismo concepto? O sea, ¿comparte la misma filosofía de lo que dicen las escrituras? ¿O para la religión, bueno, lo luterano, qué es Luzbel? ¿Qué es Luzbel? ¿Qué es el diablo para ustedes, como teólogos Bueno, de... digamos que dentro de la tradición espiritual cristiana en general, pues compartimos los conceptos bíblicos. Aunque la historia no está narrada exactamente en la Biblia, o sea, no encontramos la narración exacta de la expulsión de Luzbel o Lucifer, hace más parte de las tradiciones espirituales judeocristianas. Dentro de la Biblia, de una manera un poco velada, sí existen relatos en los cuales hablan del lucero de la mañana, que es lo que significa Lucifer o Luzbel, de cómo el lucero de la mañana, al estar tan cerca de Dios, sintió celos y por su soberbia fue expulsado. Hay varios textos bíblicos donde hablan de este lucero de la mañana que, siendo el astro más hermoso, que siendo el más cercano a la divinidad, es expulsado. De ahí surgen todas las historias que dentro del judeocristianismo están sobre esta figura de Lucifer como ángel caído. Por eso se le llama ángel caído, porque aunque era de una jerarquía de luz, por soberbia o por la rebeldía que tuvo ante Dios y su plan, es expulsado del cielo. Ese es el concepto básico. Ya ese concepto básico se ha visto desarrollado de diferentes posturas y teorías. Yo personalmente dentro de la escuela, no solo tanto luterana, sino dentro de la escuela demonológica y exorcística, pues digamos que hay varios puntos interesantes. Primero, se cree que este Lucifer o esta estrella de la mañana eh, se revela ante Dios, pero nunca han dicho exactamente por qué. Entonces hay teorías. Una es que cuando el Padre Eterno decide que su verbo, ¿cierto? La palabra se encarne, que es lo que conocemos como el Cristo, Jesucristo, eh, decide que se encarne en un ser humano. Y Lucifer no acepta que el verbo eterno, que es Dios, se encarne en un ser inferior a ellos, ¿sí? O sea, hay una historia que dice que Lucifer se revela ante Dios porque le dice que él jamás sería capaz de doblar su rodilla ante un ser carnal,
que siendo inferior a ellos, que son seres de luz y seres espirituales plenos, no tuvieran la dicha de tener al Verbo dentro de ellos, sino que el Padre decidió encarnarlo en un ser imperfecto como el hombre. Otra versión dice que aunque él aceptó la encarnación, nunca aceptó que María fuera puesta por encima de ellos, porque hay una tradición muy antigua que nombra a María como reina de los ángeles, la Virgen María, la madre de Jesús. Entonces hay otra versión que dice que él jamás se inclinaría ante una mujer imperfecta, aunque aceptó que el Verbo se encarnara, él no sería capaz de venerar, porque solo se adora a Dios, pero de venerar a una mujer imperfecta como María. Otros dicen que era simplemente el no ser capaz de aceptar cierta voluntad de Dios para con la humanidad. Hay que recordar que dentro del estudio angeológico y demonológico, creemos que los demonios también tienen un intelecto limitado, aunque es muy superior al ser humano. Ellos tampoco tenían en plena certeza el plan divino. Entonces, cuando se fue revelando poco a poco en la creación, dicen que Lucifer no quiso aceptar el plan divino en su totalidad y se sintió relegado, y por eso invita a otros ángeles, incluso en el Apocalipsis dice que es la tercera parte de los ángeles del cielo a los cuales arrastra porque no quiere aceptar el plan divino. Entonces hay muchas teorías, ¿sí? Hay muchas teorías, ninguna está en la Biblia exactamente, o sea, no se encuentra que digan Lucifer se reveló por esto, no. Incluso hay sinónimos en la Biblia en que Satanás y Lucifer son lo mismo. En otras tradiciones en las cuales me incluyo, para nosotros no es el mismo Satanás y Lucifer. Entonces hay un gran debate porque no hay nada totalmente certero. Son teorías Claro. espirituales, teológicas, hay diferentes corrientes que alimentan la tradición. Lo único básico es que sí creemos que el demonio es un ser espiritual a nivel de los ángeles, que es un ángel caído, o sea, que se revela ante Dios y ante un plan, y por lo tanto busca lo contrario que buscan los seres de luz, que los seres de luz buscan sanar, compartir, acompañar, guiar. El ser de oscuridad busca corromper, destruir, matar y mentir. Entonces, digamos que eso es lo único certero dentro del estudio demonológico, pero no sabemos exactamente por qué sucedió. O sea, ya hay teorías ahí. Padre, y en ese orden de ideas, los ángeles, o bueno, en este caso Luzbel, ¿fue una creación de Dios o es que estos seres ya estaban? Esa es una muy buena pregunta, es uno de los grandes debates. Pero digamos que los que somos teístas, las religiones teístas, quiere decir las que creemos en un Dios como persona y que es creador, creemos que sí, los demonios fueron creación divina, no como demonios, sino que les dio una libertad para tomar una opción de vida. Igual que nosotros tenemos un libre albedrío, una opción de vida, Dios al crear a estos seres angélicos les dio la opción de decidir y bajo diferentes circunstancias que, como les digo, están en debate, deciden apartarse de la luz y estar en la oscuridad o en el mal. Pero son creaciones de Dios. No los creó malos, no creó a Lucifer como un ser negativo, pero este tomó la opción de alejarse de la luz. Pero son creados por Dios. Todo desde el teísmo es creado por Dios. Le damos la bienvenida a Laxmai 12. Dice, Padre, ¿qué tan cierto es que el demonio adquiere formas buenas o de algo bueno para engañar a los seres humanos? Es su pregunta. Bueno, dentro de las escrituras se encuentra mucho esto, en la cual dicen que los seres de oscuridad se disfrazan de buenos pastores. Eh, Creemos no tanto que se disfrace de algo bueno, pero sí que es seductor. Una de las facultades del demonio dentro de la demonología es la capacidad de tentar. Esto se le llama influencia demoníaca. ¿Qué es lo que sufrimos todos? ¿Qué es una tentación? Es precisamente una seducción para llevar a lo negativo. Eh, por lo tanto, podríamos decirlo entre comillas que se disfraza de cosas deleitables y gustosas para arrastrar hacia un mal, ¿verdad? Pongamos ejemplos como la sexualidad, ¿cierto? La sexualidad es sagrada, la sexualidad es buena, ¿cierto? El sexo es bueno,
pero podríamos decir que una de las grandes tentaciones es destruir la sexualidad sana para pervertirla y llevar al ser humano a una destrucción. Porque recordemos que la tentación no implica dar gusto por gusto, sino que es dar un gusto destructivo, ¿sí? O sea, que lleva a dañar la mente o el alma, el cuerpo, la conciencia, la energía. Entonces podríamos decirlo entre comillas que sí se disfraza, ya que tome una forma como tal física, material, ya ahí vienen debates. Yo pienso que es posible, porque así como los ángeles de luz a veces pueden tomar una forma física para acompañar, para guiar, e incluso para repeler algo negativo, también pienso que el demonio puede tomar una forma física para pues cumplir su cometido. Entonces sí es posible, incluso las imágenes a veces monstruosas que se hablan del demonio, pienso que a veces son una representación de una figura física que en un momento dado pudo haber tomado, ¿no? Digamos que son muy comunes como para decir que simplemente alguien se lo inventó y se regó por todo lado. Entonces sí es posible que el demonio tome figuras tanto atractivas como monstruosas para llegar a un fin. Jessica Fran 2050 dice, hola padre, buenas noches, saludos desde Chile. Un Entonces ahí te abrazo. envían. Wonderman 10 dice, al ver programas paranormales, ¿es posible que entren energías o en este caso demonios al hogar? Normalmente no debe pasar. Cuando vemos un programa de terror o un programa de paranormal o El Exorcista, qué sé yo, no es posible que como tal se abran puertas o se atraigan demonios. Una cosa sería que el programa o el audio o el video que estés viendo tenga algún tipo de invocación. Eso es diferente. Pero ver un programa de investigación paranormal o ver una película de terror simple no debe abrir ningún tipo de portal. Lo único que puede generar es primero sugestión, porque cuando sentimos miedo, también nuestros sentidos se ponen en alerta y nuestra mente también puede crear cosas. O segundo, podemos activar por esa misma energía del miedo cosas que ya estén en nosotros o a nuestro alrededor. Es muy común escuchar historias de personas que vieron El Exorcista y sintieron muchas cosas en sus casas. Una, pues la mayoría es sugestión, pero también hubo casos comprobados en los cuales la propia energía de miedo activó cosas que ya tenían esas personas o tenía su casa. Si su casa tiene una energía negativa y usted al estar viendo estos programas se llena de miedo, su propia vibración alimenta esa energía, entonces la puede despertar o poner más fuerte y por eso a veces sienten cosas en sus casas. Pero primero hay que descartar la sugestión, que es lo más común. Lady Natalia, Lady Natalia dice, ¿es posible que un demonio se apodere de algún alma que ya esté en el cielo o es imposible? No, no es posible porque hay unos estados, ¿verdad? Es como si tuviéramos unos escalones, por decirlo de alguna manera, unos pisos de un edificio. Cuando un alma trasciende un estado, por ejemplo, a lo que llamamos cielo, que es un estado trascendente, ya no tiene ninguna función. Igual el mal, el demonio, el diablo, como lo queramos llamar, no tiene la capacidad de arrebatar almas, ¿sí? O sea, no es que yo me muero y el diablo está allá afuera esperando para llevarse mi alma, porque ellos también tienen unos límites, ¿verdad? No es que el diablo tenga el poder de todo, porque si no ya todo estaría destruido. Ellos tienen unas funciones, que la primera, lo que les digo, la primera es tentar. O sea, ellos buscan seducir un alma para que se aleje de la luz. Por lo tanto, si tú mueres en lo que llaman las iglesias gracia, o sea, tú estás en la luz, tienes una vida espiritual buena y tú mueres, no es que el diablo esté esperando para esta me lo robó, aunque haya sido muy buena gente, no, porque no puede hacerlo, ¿sí? E incluso Okay. podríamos decirlo de manera teológica, que así tú hayas sido Hitler, al morir no es que el diablo venga por ti, tu alma en vibración se va con el diablo, digámoslo de alguna manera, por opción. ¿Sí? O sea, no es que Dios te mande al infierno, no es que el diablo te arrastró al infierno, sino que tu alma toma opción hacia dónde se quiere ir según la vibración que tiene. Entonces, no, ellos no tienen capacidad de robarte, ellos no tienen capacidad de atraparte, porque ellos tienen unos límites, así como los mismos ángeles tienen límite. Los ángeles también tienen un límite de ayuda. Si tú no quieres ser ayudado, el ángel no te ayuda. ¿Sí? Es igual. Entonces, si tú no quieres que el diablo, digámoslo de alguna manera, te lleve, pues él no va a tener capacidad de llevarte. O sea, él seduce, él digamos que ronda,
digamos que la acción más violenta que hace es una posesión, ¿verdad? En la cual violenta una conciencia y se mete en un cuerpo, pero de ahí para allá no puede hacer más. Dice Magolita raya al piso 1961. Dice, buenas noches, padre. Pido bendiciones para mi hija Erika, que está en Estados Unidos. Que Dios les bendiga y les guarde y los colme de mucha luz. Dice Emma Velázquez 223. Dice, buenas noches, padre. ¿Y por qué a veces molestan en mi casa? No sé qué será. Se paran sombras en diferentes partes de mi apartamento. Mil gracias por su respuesta. Bueno, lógicamente para saber exactamente qué pasa en la casa de ella, pues no se podría solamente por la descripción. Evidentemente, basado en su testimonio, pues hay un movimiento de energía inusual, ¿verdad? Podríamos llamar que hay algún tipo de actividad paranormal. Hay una energía que se mueve. Ya tocaría llegar a indagar qué tipo de energía. Si es desencarnada, que es un ser vivo que murió, un humano, y su alma está ahí, o algún tipo de energía residual. Lógicamente no es un demonio, porque los demonios, como están en una jerarquía tan alta de vibración negativa, eh, ellos no hacen esa clase de cosas. Es muy extraño ver una casa infestada, que eso se le llama infestación, de un demonio. Es muy extraño ver. Hay vibraciones muy negativas, pero llegar a demonio son casos muy contados, igual que una posesión por un demonio. Lo único que puedo decirles es que hay algún tipo de movimiento inusual. Ya para saber exactamente qué hay, pues ya se tendría que hacer un proceso espiritual, ¿no? Una consulta, una posible visita, para uno de pronto saber qué tipo de energías se están molestando. Padre, nuestros seguidores nos han dejado algunas preguntas y una de ellas es ¿por qué los demonios hacen hablar en otras lenguas a las personas poseídas? Bueno, eso ocurre porque el demonio o el espíritu que pueda estar en posesión tiene una conciencia más elevada que la del ser humano, ¿cierto? Su inteligencia y su conciencia es superior a la nuestra como seres encarnados. Por lo tanto, una manera de mostrar poder, de mostrar dominio y de confundir, hay que recordar que una de las facultades del mal es la confusión, ¿cierto? Confunde y vencerás. Es también por medio de esa posesión mostrar un poder y confundir incluso al exorcista. Si empieza a hablarnos en otro idioma, a veces el exorcista no sabe qué hacer, ¿verdad? Porque pues como exorcistas no nos sabemos todos los idiomas del mundo y mucho menos los idiomas muertos. Lo que uno aprende básico es griego, hebreo, latín, pero ya el resto es complicado. Entonces es una manera de confusión y de mostrar poder. Ese es su método. Pero es una de las cualidades de poder decir que la persona está en posesión. Sobre todo cuando habla en una lengua en la cual no ha tenido contacto, que no ha aprendido. Y sobre todo si es una lengua muerta, ¿no? Porque pues tú puedes ir a un instituto a aprender alemán o italiano. Pero pues quien puede hablar arameo es muy complicado. No hay institutos de arameo, ¿verdad? Entonces, si la persona habla arameo o tiene un fluido latín con el cual tú puedes entablar una conversación coherente, pues ya es diferente. Pero lo hacen sobre todo para mostrar poder y para confundir. ¿Los demonios pueden atacar a recién nacidos? Sí, es posible que lo puedan hacer. No hay muchos casos documentados, pero sí es posible que una entidad demoníaca pueda afectar a un bebé o a un niño, porque su función es destruir, es la única que buscan hacer, es la única función de una posesión, es la única función de una infestación en una casa, incluso es la única intención de una tentación, es llevar a destrucción. Y si en un caso dado, ante una entidad negativa como estas, al dañar un bebé o al dañar un niño afecta a la familia, pues no va a dudar en hacerlo, ¿no? Es como un terrorista que pues va a poner una bomba y puede matar niños, pero con su función de causar ese terror y de llamar esa atención, pues va a poner la bomba. Es exactamente igual. Profe, perdón, padre, es que Tranquilo. acabo de salir de una clase, se me cruzaron los, Los los cables. cables, pero bueno, no ha pasado nada. Bueno, en la Edad Media, los incubus eran demonios masculinos que poseían a las mujeres o accedían carnalmente. Y los sucubos, lo mismo, es lo contrario, demonios femeninos. ¿Alguna vez supiste un caso
de pronto de alguien que haya pasado por esto, por estos demonios así en acceso carnal? Sí, y es mucho más común de lo que se piensa. Es posible ver, incluso haber tenido cierto tipo de evidencias de cómo una persona, especialmente mujeres, porque la energía sexual femenina es muy poderosa, y estas entidades lo que buscan es alimentarse de la energía sexual. Entonces sí hay casos documentados en los cuales incluso una mujer puede decir que haya tenido semen, ¿cierto? O algo similar al semen de la nada, o sea, no tiene pareja, no tuvo acceso carnal y sintió que una energía o un ser llegó a su cuarto, tuvo acceso carnal y haber tenido, por ejemplo, secreciones como esta, ¿verdad? E incluso se han ido a hacer exámenes y demás, y pues el médico comprueba que es como si hubiera tenido recientemente una relación sexual. Entonces sí es posible. Muchas veces en el hombre, que es menos común, pero también se da en el hombre, a veces lo confunden con las poluciones nocturnas que son normales, pero cuando ya esto viene acompañado de otros rasgos, digámoslo así, podríamos hablar también de un sucubo que está absorbiendo energía sexual. Y en mucho tiempo, hoy en día no, pero en la antigua demonología se pensaba que la eyaculación era lo que buscaba esa energía. Hoy más que la eyaculación es energía de excitación sexual que alimenta esa fuerza. Muchas veces se da ante brujería. Por ejemplo, una mujer a la cual quieren atar sexualmente le pueden enviar una energía de un incubo para que empiece a absorber su energía sexual y esta energía la aprovecha para hacerle el amarre sexoafectivo. Entonces sí es posible y es más común de lo que uno piensa. González.Kelly Joana dice, ¿una persona puede ser un ángel demoníaco? Pues como hablábamos ahorita, digamos que el demonio es un ángel. Por lo tanto, no puede ser una persona como tal, ¿verdad? Un demonio no va a pasar como en la serie Lucifer, que llega a la Tierra y tiene una interacción social normal, porque igual tampoco es su objetivo y creo que no perdería tiempo haciendo eso. Eh, una cosa es tomar forma en un momento determinado, pero no es como, no sé, el Al Pacino del abogado del diablo, que tiene toda una oficina y una estructura y pasa años haciendo una organización con el fin de atraer a la encarnación demoníaca al mundo. Digamos que eso tampoco pasa. Puede tomar formas, pero no toma la personalidad. Incluso el anticristo, que muchas veces es visto como un demonio encarnado, no lo es. El anticristo es un ser humano completamente normal que está predecido como para venir a destruir la obra de Cristo, pero no es un demonio, es un ser humano mortal. Entonces no es posible que esto se dé. Un ángel no va a buscar encarnarse ni de luz ni de oscuridad para hacer una obra. Una cosa es que tome formas de momento, pero no lo va a hacer así. Dimaquiro26 dice, excelente entrevista, invitado y periodista. Mil Claro, gracias. gracias. Un abrazo. Bueno, seguimos. A mí me ha sucedido la parálisis del sueño y eso no se lo deseo a nadie, Sí, claro, ni a mi peor molesto. enemigo, porque realmente es una situación muy tenaz. ¿Ese es algún tipo o una clase de posesión demoníaca, padre, o No, es distinto? no, es un fenómeno totalmente diferente. Digamos que hay dos maneras de explicar la parálisis del sueño. La natural, que es algo muy normal que pueda pasarle a cualquier persona, que su cerebro se despierta antes que su cuerpo y tiene las sensaciones de ahogo y de parálisis, que es, pues es angustiante por esto mismo. Ya está la parálisis del sueño paranormal, en la cual se viene acompañado de rasguños, visiones, olores, y que es muy seguida, ¿verdad? O sea, es repetitiva, pero no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que llamamos influencias demoníacas, que es para llegar a posesión. Podría, en un caso dado, estar acompañado de otras señales que pueden indicar que va a posesión, pero no es como tal un símbolo de que me dio parálisis de sueños, que un demonio, un espíritu va a entrar a mi cuerpo, no, no necesariamente. Ahí ya toca analizar todo un contexto de la afectación para descartar la natural y si es paranormal para entender exactamente qué naturaleza tiene. Laxmai12 dice, ¿qué tan cierto es que cuando una persona no cree en demonios es más difícil que pueda llegar a ser poseída? No es exactamente cierto.
una posesión no se da porque sea más crédulo o no, se da por el tipo de afectación que hay. Incluso hay muchos casos documentados de personas agnósticas o incluso ateas que han sido poseídas. Entonces no es que lo haga más inmune a la afectación, sino que tal vez también muchos casos de posesión de una persona atea o agnóstica han sido declarados como enfermedad mental, ¿no? Porque si es una familia o un contexto que no cree en esto, pues lo último que van a hacer es buscar a un exorcista, ¿cierto? Entonces es lo más probable, es que va a terminar pues recluido en una clínica psiquiátrica. Entonces sí, sí, no es una manera de protegerse el no creer. Incluso muchos pensamos que parte de la estrategia del mal es hacer que no creamos en ella, ¿sí? Porque le damos más apertura. Antes se llegaba al otro extremo, que era pues, pensar que todo es el diablo. Incluso los demonólogos tratamos de hacer que la gente no piense que todo es el diablo, porque no es así. Incluso los casos de afectación como tal demoníaca son mínimos en comparación con otros tipos de afectación, pero también está el otro extremo de creer que nada es el demonio. Entonces hay que buscar desde la razón y la espiritualidad un punto medio. Ni no creer en él te hace inmune y de pronto el cielo estar creyendo mucho te va a hacer una afectación de tipo más mental que espiritual. Entonces hay que buscar el equilibrio. Otra pregunta de nuestros seguidores es, ¿a los demonios pueden atraerles las mujeres embarazadas? Digamos que no hay una especial atracción hacia una mujer embarazada. O sea, una mujer embarazada puede verse afectada por posesión o por impregnación, o sí puede ser afectada, pero no es que esté más propensa, eso no es verdad. Digamos que eso surgió mucho con lo del bebé de Rosemary, que era la idea precisamente que el diablo buscaba a las mujeres embarazadas incluso para hacer la encarnación del anticristo. Y digamos que fue una leyenda que se marcó bastante tiempo y muchos pensaron eso, que la mujer embarazada tenía más probabilidad de ser afectada por el mal. E incluso en la antigüedad hay muchos, llamémoslo, fetiches religiosos de protección a las embarazadas porque estaban susceptibles a que una entidad se alimentara. No hay más propensión a, ¿verdad? Lo que pasa es que la energía de la mujer sí está diferente durante ese estado. Es una energía sumamente poderosa. Entonces, si está bajo una influencia negativa, una brujería o el lugar donde habita tiene alguna energía oscura, lógicamente su centro de atención va a ser ella. Pero no es que todas las mujeres embarazadas estén más propensas. Todo depende de su entorno, ¿no? González.Kelly Joana dice, ¿quién ha matado más personas en todos los tiempos? ¿En nombre de Dios o en nombre del diablo? Ella se dice que se refiere al Apocalipsis y a esas cosas. Yo creo que este punto también es coyuntural, padre, porque muchas personas se han vuelto ateas por ese sentido. De Claro. pronto ha habido mucho conflicto y mucha problemática y también muchas vidas han pagado de pronto en las cruzadas en nombre de Dios. Creo que también. Claro, porque sí, hay que recordar que, digamos que no es que ni Dios ni el diablo hayan matado directamente, porque eso no ha pasado. El ser humano ha matado y lastimosamente se ha matado más en nombre de Dios, de cualquier tipo de Dios, ¿cierto? Que en el nombre del mal. Porque incluso si uno llegara a hacer estadísticas, no sé, de sectas satánicas o de grupos que dicen adorar el mal en sus sacrificios y en eso son, he dicho, un 0,1% a lo que se ha asesinado en un nombre de Dios de la vida, ¿no? Entonces ya sea Jesucristo, ya sea Alá y ya sea cualquier otro tipo de deidad. Entonces, sí, digamos que yo creo que eso es parte de las seducciones del mal, ¿no? Creernos que somos dueños de verdades y que aquel que no crea en esa verdad debe ser destruido. Yo sí creo que eso es una obra del mal. En un en vivo hace poco yo decía, esas son las obras de Satanás. Incluso Jesús, en uno de sus discursos, le dice a los judíos, que eran su pueblo y su religión, les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo y hacen las obras del diablo, refiriéndose a eso, a la persecución que él estaba sufriendo por ser diferente entre su pueblo. Y eso ha pasado toda la historia. O sea, a veces las grandes iglesias y religiones del mundo han sido hijas del diablo más que de Dios y han destruido
no solo personas, sino culturas y civilizaciones. Miremos lo que pasó aquí en Mesoamérica, ¿no? Toda la destrucción cultural y espiritual que crearon las iglesias cristianas, supuestamente por traer la verdad y la luz, y lo que trajeron fue destrucción y oscuridad. Entonces podríamos decir que ese es un doble juego, ¿no? De cómo el mal se disfraza de bien y, y no solo ocurre en las religiones, sino que ocurre en ideologías, ¿no? Políticas, filosóficas, en las cuales creemos que al llevar luz, pues hay que destruir lo que está mal. Y se justifica, ¿no? Así como en la Inquisición se asesinaron millones de personas porque estaban en el mal y los que lo hacían con orgullo porque estaban digamos que haciendo la obra divina, sabiendo que estaban haciendo totalmente lo contrario a lo que supuestamente estaban buscando hacer, ¿no? Entonces sí, claro, se ha matado y se ha asesinado civilizaciones en el nombre de Dios. Dimaquiro 26 dice, ¿cómo podemos evitar una posesión demoníaca o ser poseídos? Bueno, una posesión no es fácil que se dé. Digamos que precisamente los exorcistas que somos profesionales, porque pues hay muchos que se llaman a sí mismos exorcistas, pero los que somos profesionales, digamos que no tenemos muy frecuentemente exorcismos, ¿verdad? Incluso uno puede pasar un año completo sin ningún exorcismo. Eh, la posesión no es fácil que se dé. La posesión tiene unos parámetros previos. Normalmente son personas que han jugado con algún tipo de invocación, sea tabla ouija, el cuaderno, el cupido y no sé qué más cosas hay, en las cuales abren puertas para que una entidad empiece a coger fuerza. Las víctimas de algún tipo de trabajo de brujería o personas que viven en lugares que están infestados por una energía negativa que puede llegar en un momento dado a poseer. Lógicamente, la persona que va a ser poseída también tiene que tener una debilidad mental, energética y emocional muy alta, porque no es fácil que una entidad doblegue tu ser y te posea. Ese es uno de los riesgos que tenemos en investigación paranormal, porque como vamos a investigar y hacemos llamados, se podría decir en cierto modo invocación, pues lógicamente nos hace susceptibles. Pero una persona del común que no tiene ningún contacto no es que pase al frente de un cementerio y cayó en posesión. Eso no es cierto. Es muy difícil que se dé y debe tener estos parámetros. Wonderman 10 dice, padre, el caso de Annalise Michel, ¿qué tan cierto es? 7 demonios en un cuerpo, que la Virgen le diga que ese cuerpo no sigue más. Bueno, digamos que lo que pasa es que a partir de la película del exorcismo de Emily Rose también hay muchas leyendas alrededor de la verdad del caso. Annalise Mitchell fue poseída por varios demonios porque como un demonio o una entidad espiritual no tiene cuerpo, no ocupa espacio. Una persona puede ser poseído por uno o por 1000 demonios o espíritus. Incluso pueden ser de varios tipos. Ella tuvo una posesión múltiple, se le llama esto, pero no es cierto la otra parte de la historia en la cual dicen que la Virgen se le aparecía, que ella tuvo estigmas. No, eso no es cierto. Ella tuvo una posesión múltiple al parecer, porque igual como hubo tanta negligencia en el caso, también hay muchas dudas al respecto de su posesión. Eh, yo creo que sí hubo una posesión muy mal manejada, pero sí hubo posesión. Eh, una persona, repito, puede ser poseída por una o por 1000, no importa, pero no es verdad eso de que la Virgen se le apareció, que su cuerpo, digamos que su caso tenía que pasar para que muchos creyeran que existía el demonio, no. Si Dios permitiera eso, Dios sería más cruel que el demonio. Entonces, no, eso no va a pasar. Eso también ya son leyendas que surgen alrededor, porque hay que reconocer quién es Dios. Dios no es un Dios cruel, ¿sí? Aquel que hable de un Dios cruel está hablando es del otro, digo yo. Así como en la Inquisición supuestamente en Cristo quemaban brujas, ahí estaban era hablando de otro Dios. El Dios en el que yo creo y muchos cristianos creemos es un Dios de amor absoluta, ¿sí? Entonces, por lo tanto, en su amor no pone pruebas, cáscaras de vida, no pone a la gente a sufrir para redimirse, eso es falso. Eso ya son creaciones de religiosidades diferentes, pero no es cierto que en ese caso haya pasado eso. O sea, documentado oficial nunca se ha dicho eso. Eso fue una creación a partir del cine. En la Biblia, cuando aparece Caín, ¿él era un demonio o era un caso de los primeros poseídos en la historia? Bueno, aquí hay que recordar que la Biblia es muy alegórica, ¿verdad?
no es una narración exacta, no. Digamos que la Biblia no es la biografía autorizada de Dios o algo así. Entonces, cuando hablan de Caín, es una historia, una alegoría. Es muy probable que ni Abel ni Caín existieron como tal, pero es una historia de cómo dos pueblos se pueden llegar a guerra. Es una alegoría. Por lo tanto, al estudiar el caso de Caín, Caín era un ser humano normal, no tuvo ningún tipo de posesión, sino que, impulsado por los celos y la envidia, asesina a su hermano. Pero la alegoría de ese texto es sobre los pueblos, de cómo los pueblos unos a otros entran en guerra. Pero digamos que no es una historia como tal exacta y literal, sino que tiene un significado espiritual. Y por lo tanto, igual, digamos que así hablaran de una persona, no hay nada en el texto que como tal narre un tipo de posesión, o sea, no existe como tal. Otra pregunta de nuestros seguidores es cómo identificar la presencia de un demonio, padre. Bueno, digamos que un demonio, como les decía, es de una jerarquía negativa muy alta. La presencia de un demonio en un lugar o en un espacio se hace sentir o se hace sentir. O sea, es muy difícil que un demonio pase desapercibido porque el nivel de daño que ejerce es muy alto. Les recuerdo a las personas, por ejemplo, que nos vieron en ellos están aquí. Incluso nosotros, demonios como tal, encontramos prácticamente solo en dos lugares, que fueron el Bronx, el Panóptico de Ibagué, ¿sí? Dos lugares de 50 y tantos que fuimos, ¿verdad? O 60 y tantos, ya ni me acuerdo. Eh, Solo en dos lugares. La presencia demoníaca es muy escasa y es de una vibración negativa demasiado alta, por decirlo de alguna manera. Lo que sí podemos entender es cuando hay algún tipo de influencia negativa, que no es lo mismo a demonio. O sea, no toda energía negativa es energía demoníaca. Lo demoníaco es una categoría, así como los ángeles son una categoría. Pero sí podemos percibir cuando hay energía negativa en un espacio por la misma densidad que sentimos. Todos los seres humanos tenemos la capacidad de percibir. Si sentimos una energía densa en un espacio, negativa, pesada, molesta, sabemos que ahí hay algo que no está bien. Cuando, no sé, la comida en la casa se daña con facilidad, cuando empiezan a haber larvas, moscas, cucarachas, ratas sin explicaciones reales, cuando hay un mal olor sin causas naturales. Digamos que este acompañamiento de síntomas oscuros, negativos, molestos, nos podría dar un indicativo que hay una energía negativa. Ya un demonio es mucho más terrible, digámoslo así. Y digamos que su plan es hacer daños a más largo plazo. O sea, él no va a ir a infestar la casa de un señor que vende aguacates. Él va a ir a hacer daño a algo que prolongue el daño de un lugar y de un espacio. Pero energía negativa sí podemos percibirla así. Padre, ¿alguna vez has podido presenciar un demonio frente a frente? No, nunca he visto un ser demoníaco, no. Los he tenido en posesión, o sea, en una persona poseída y he entrado en diálogo con esa entidad demoníaca, pero verlo como tal, no. Padre, ¿cuántos tipos de demonios existen? Yo sé que debe ser extensa la información, pero pues no sé si nos puedes como sintetizar Digamos un que poco. dentro del mundo angélico y demonológico reconocemos 9 coros en cada uno. Así como hay 9 coros angélicos, hay 9 coros demoníacos, que son exactamente los mismos, sino con funciones contrarias. Entonces, así como hay ángeles y arcángeles, hay también ángeles y arcángeles demoníacos. Entonces hay 9 coros con 9 funciones diferentes. La demonología antigua tiene otro tipo, digamos que los nombres más comunes que de pronto todos han escuchado como Lucifer, Satán, Leviatán, Baal, son entidades que enmarcan un tipo de afectación, ¿cierto? Así como Asmodeo es el demonio lujurioso, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Astaroth es el demonio de la pereza y de la corrupción. Digamos que se enmarcan más bien en los vicios que llevan que en jerarquías, aunque hay unas jerarquías que son los 9 coros. Pero digamos que la identificación más común es esa, los vicios, por ejemplo, los 7 pecados capitales, ¿cierto? Los 7 pecados capitales tienen un demonio regente. Entonces podríamos decir que cada vicio, cada compulsión que nos lleva al desorden,
tiene una entidad oscura que lo empuja, ¿sí? No es que nos lleve, o sea, uno no puede decir, no, es que maté a alguien porque un demonio me llevó a hacerlo, no, porque el demonio no puede violar nuestro libre albedrío. Nos sugirió, nos puso cosas para hacerlo, pero a la final la decisión es propia. Yo tuve un caso de un muchacho que estuvo metido en el Bronx muchísimos años, o sea, una persona perdida en la droga. Y él me contaba, eh, estando ya en proceso de rehabilitación, que una noche, estando consumiendo, dijo en un momento dado, no, yo acabo de consumirme esto y me voy para la casa de mis papás, o sea, ya no puedo más con esto. Y él narra que se acerca un hombre vestido de negro y le entregó creo que 3 millones de pesos. Lo que él hizo fue, lógicamente, meterse muchas semanas, bueno, semanas no porque eso se lo gastan en nada, varios días más en consumo y que no volvió a su casa. Entonces él mismo decía, el diablo nos pone cosas para no salir. Y yo creo que en parte es así, ¿no? Es como esa energía oscura quiere ver al ser humano degradado y le ayuda a degradarse. No es que lo obligue, o sea, el demonio no le va a poner el cacho de marihuana o de bazuco en la boca, pero sí le va a decir, oiga, mira, ahí tiene más plata, sígale. Entonces, creo que cosas así las puede hacer. Acá tenemos una pregunta de Cristian.lion16. ¿Nosotros tendríamos el mismo poder de un ángel o un demonio? Lo digo porque el rey Salomón nos mostró que se puede tener un demonio sobre estas angelicales o demoníacas, pues están al servicio del hombre. Podríamos decirlo de alguna manera, ¿verdad? El ser angélico es un mensajero y es alguien que da. Y así como los ángeles de luz nos dan bendición, ¿cierto? Si tú invocas al arcángel Miguel por protección, el arcángel Miguel llega a protegerte. Así también puedes invocar a una energía negativa para que te dé lo negativo. Entonces podríamos decirlo que tenemos un poder, claro, todos tenemos un poder, incluso Jesús mismo lo dijo. Jesús le decía a sus discípulos, ustedes harán cosas mayores de las que me han visto hacer a mí. Y era la manera precisamente de decirnos que nosotros somos Dios. Y en esa fuerza divina que tenemos, ya escogemos para qué lado nos vamos, ¿no? O sea, todos tenemos la libertad y todos hemos tenido la tentación, y lo digo por testimonio personal. En muchos momentos de mi vida, sobre todo cuando inicié este camino, yo fui muy atacado, mucho. Yo estuve varias veces a punto de dejar la sotana, digámoslo así, porque yo decía, esto me está complicando la vida. E incluso el demonio lo incita a uno a veces, porque para saber el bien tenemos que saber el mal también. E incluso le metía a uno la semillita de, oiga, ¿por qué no más bien le manda algo a este tipo que no lo deja en paz y se deshace de él? Y son esas tentaciones que están ahí constantes, ¿no? De desenmarcarse del camino que uno siente que es llamado, y es parte de esta lucha. Y todos tenemos ese poder de hacer el bien o hacer el mal. Todos podemos ser una Madre Teresa de Calcuta, de un Gandhi, o podemos ser Hitler y Mussolini, ¿sí? O sea, eso, todos tenemos ese potencial. Bueno, padre, vamos cerrando un poquito. Yo sé que el tema está muy chévere. Quisiéramos para más tiempo, Claro, pero bueno. es más amplio. Sí. Dice Laxmay12, padre, ¿aún se considera que el Códex es un libro demoníaco? Hay muchas leyendas alrededor de ese libro. Yo personalmente no considero que sea un libro demoníaco. Hay muchos escritos medievales que son los grimorios, en los cuales se enseña tanto magia blanca como magia oscura, tanto invocación angélica como invocación demoníaca. Pero ya por decirlo así, que haya un libro demoníaco, o sea, que se haya inspirado por el demonio, no. Todos son seres humanos que bajo su trabajo espiritual y bajo su influencia, pues escribieron algo. Yo personalmente creo que el códex tiene mucho de falso. O sea, yo personalmente en lo que he estudiado, no lo he estudiado a profundidad, pero lo que he logrado estudiar desde la demonología no creo que sea real. Yo creo que hay otros libros mucho más reales, con muchas más, digamos, claves de invocación y de atracción demoníaca que es. Acá tenemos una pregunta interesante. Espera, Wonderman 10 dice, padre, ¿qué piensa usted de los Illuminati?
que supuestamente es un grupo direccionado a un demonio para atraer el éxito y fama. ¿Si es cierto que estas energías pueden conceder tales deseos? No es verdad. Digamos que si un demonio lograra atraer todo lo que quisiéramos, pues yo creo que todos seguiríamos demonios a la final. No es real. Digamos que lo que puede hacer una entidad negativa es darte ciertas facultades para que tú mismo lo consigas, ¿sí? Así como lo hace Dios, ¿cierto? Cuando tú le pides abundancia a Dios, Dios no te aparece un Lamborghini lleno de dinero. Lo que te hace es darte las facultades para que tu trabajo fluya, seas exitoso y puedas conseguir lo que quieres. Algo similar hace el demonio, e incluso con menos poder y menos eficacia, porque lo de él es muy efímero. Pero cuando hablamos de los Illuminati, digamos que hay muchas leyendas alrededor. Los Illuminati fue un grupo secreto que existió, incluso fue desprendido de los jesuitas. Y es un grupo que tiene, yo creo que existe todavía, pero no tiene esa influencia que le ponen, ¿cierto? O sea, ellos no dominan el mundo, ni son las personas que están detrás de todos los grandes presidentes y quieren hacer el nuevo orden mundial, no. Son grupos que tienen cierta influencia y que digamos que han permeado ciertos grupos de poder para beneficio incluso de sus mismos miembros y plasmar ciertas ideas en las sociedades. Pero tampoco van hasta allá que sean los dominadores del mundo y que tienen un demonio que los guía, no. Eso es falso. Padre, durante tu estudio de demonología, ¿qué fue lo que más te impactó durante ese proceso? Pues digamos que en sí, en general, lo que a mí más me ha impactado sobre la naturaleza del demonio es que en el fondo no tiene tanto poder y que el poder se lo damos es nosotros, ¿sí? O sea, no es que el demonio haya hecho las guerras mundiales, no es que el demonio cree la hambruna y la destrucción, sino que nosotros mismos somos los peores demonios, ¿sí? Que nuestra sombra interior es el demonio más grande, más que Lucifer y quién sabe quién más. Cuando estudié demonología, lo que a mí más me ha sorprendido es eso, descubrir que los más grandes demonios son nuestros, más que esos seres externos en los cuales creo, pero vienen más de adentro que de afuera. Listo, Padre. Para finalizar, por favor, regálanos una oración y, bueno, un mensajito para ya cortar esta Claro que transmisión. sí. Bueno, quiero agradecerles a todos por conectarse, sigan apoyando al Ático, que hace un maravilloso trabajo, todos estos muchachos que con juicio y dedicación hacen este buen trabajo. Y quiero recordarles siempre que es mucho más fuerte quien nos cuida que quien nos ataca, que la luz es más fuerte que la oscuridad, si la oscuridad y el mal hagan más bulla, ¿no? Hagan más estrago, la luz es mucho más poderosa y que si nosotros tenemos luz dentro, nadie nos va a poder afectar. La mejor protección es nuestra propia fe y seguridad en nosotros y en lo que podemos lograr hacer. Si nos la pasamos pensando en que nos hacen daño, si nos la pasamos pensando en los demonios, vamos a ver afectada nuestra vida, más que por demonios, por nosotros mismos. Brillen, que sean luz, eso lo decía Jesús, sean luz del mundo. Y a eso se refería, que nosotros tenemos que alumbrar los lugares donde estamos para que no haya oscuridad que nos dañe. Pero para eso, pues tenemos que trabajar en nosotros, ser mejores seres humanos, ser conscientes, compasivos y comprometidos con los cambios sociales y personales que necesitamos. Y quiero recordarles que Dios, que es el amor puro, infinito, siempre está con nosotros, sin importar creencias, religiones, sexo, preferencias, eso no importa. Lo que importa es querer ser esa semilla de amor en el mundo. Quiero darles una pequeña bendición antes de terminar. Es una pequeña bendición de protección y sellamiento. Que el Dios de la vida y del amor les proteja, les guarde y les selle. Yo les cubro y les sello con la sangre de Cristo Jesús por medio del Espíritu Divino y por medio de San Miguel Arcángel. Que Dios les proteja contra todo mal y peligro de cuerpo, mente y alma, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre, mil gracias. La revista El Ático siempre será tu hogar, tu casa, y Gracias. mil gracias a todos los que se conectaron para esta excelente transmisión. Bueno, un abrazo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. Bendiciones. Bendiciones. Chao, gracias.